El cineasta François Truffaut hizo una película a partir de esta novela. El nombre de la rosa cuenta el incendio de la mayor biblioteca de la cristiandad. El incendio es la imagen de una lectura ardiente. Se repite el drama de Alejandría. Después de la maestría de la cultura antigua, es la maestría de todo el saber medieval que se pierde. Sobre las cenizas del medievo, otras épocas van a nacer. Cada crisis de crecimiento se acompaña de una tentación de vandalismo. René Char, el gran poeta francés René Char, tiene un poema sobre esta paradoja de una vida que pasa por el libro, pero que debe dejar el libro para ser realmente vivida. Vida es memoria y amnesia. Diderot estaba perturbado por la historia de un emperador chino que dio a su pueblo las leyes las más sabias del universo y a la vez mandó quemar todos los libros. ¿Cómo se pueden hacer las dos cosas? Las 3/4 partes de esos libros son inútiles, lo sabemos, pero sirven a recordar constantemente al espíritu del hombre, cómo fue durante siglos su tontería, su absurdidad, su demencia, su impericia. Pero la tontería no está en el libro, está en el hombre. En el encuentro de todos los sueños de la humanidad hay un lugar maravilloso donde no se come ni se bebe. Muchos escritores fueron bibliotecarios. Casanova, Anatole France, Saint-Jean-Pels, Chamfort, Leconte de Lisle, Musil, Stendhal, Leibniz, Georges Bataille, sin olvidar el más célebre, Jorge Luis Borges, quien fue empleado durante 9 años en una pequeña biblioteca de provincia, en medio de colegas que solo se interesaban en las carreras de caballos en los partidos de fútbol. La biblioteca puede jugar el papel de personaje en una novela, como aquella del Capitán Nemo, o aquella otra de Agatha Christie, en El cadáver en la biblioteca. Tiene múltiples depredadores. Es materia de libros hecha de libros, una fuente inacabable. Paul Valéry tenía un lema: elegir más que leer. Que queda como lema de este programa: elegir más que leer. Predominio del tener sobre el ser. No, ese predominio ha sido el de los siglos inmediatamente pasados. Para dar alguna fecha yo pondría siglo XVI a la mitad del XX. Aparición, crecimiento y triunfo del capitalismo. Hoy la cosa es diferente, probablemente peor. Por primera vez tenemos el predominio del parecer sobre ambos paradigmas anteriores, ser y tener. 2. Dices, explotación de la naturaleza. Mira, a partir del momento en que un hombre talla un sílex para obtener una chispa, hay explotación de la naturaleza. Eso no es nuevo, es nuestra característica como hombres. Sin esta explotación no hay civilización humana. Yo diría más bien que la característica del ahora es contraria. Por primera vez dudamos de nuestro señorío sobre la naturaleza y lo cuestionamos. 3. Dices, la creencia de que el dominio de la realidad se traduce en felicidad. Más bien se promueve la felicidad individual por encima de cualquier valor colectivo. No importa si esta felicidad se logra por el exceso de consumo, por una subespiritualidad degradada, por la charlatanería. Hay retroceso de la razón y de los intereses colectivos a favor de un individualismo barato. 4. Dices, progreso a costa de cualquier cosa. Misma reflexión que para 2. Por primera vez desde el siglo XVIII dudamos del progreso. 5. Dices, racismo. Esta es una constante, salvo que toma formas nuevas. El racismo se ha revertido. Antes las grandes potencias industriales se permitían marcar las pautas del racismo, gracias a su poder. Hoy los pequeños grupos, clan, tribu, etnia, han recuperado el racismo a provecho de una pureza que excluye a las grandes mayorías mestizas.
6. Dices, generaciones de jóvenes apáticas y sin ideales. No estoy segura, Flor, de esto. Mi generación, la del 68, no era apática, era violenta y tenía ideales en cuyo nombre ejerce, por una parte, la violencia y el fanatismo ideológico. No creo que la comparación con la generación actual me saca a mí bien librada. 7. Dices, pérdida de valores. Se me hace ya frase de anuncio. Si hablamos de pérdida de valores es que esos aún existen. Si no, no nos daríamos cuenta de ello. Lo que hay es despedazamiento de las referencias y triunfo de lo irracional. Pérdida de la cohesión de los grupos tradicionales, de la familia a la nación. 8. Dices, inseguridad. Totalmente de acuerdo. Salve que yo hablaría de vuelta de la inseguridad. El medievo era inseguro. Crece y se refuerza el Estado y con el Estado retrocede la inseguridad. Se debilita y se desmorona el Estado y vuelve la inseguridad. Conclusión, habría que ayudar al Estado a reforzarse, no a debilitarlo. 9. Dices, egoísmo y aislamiento del individuo, cierto. La época que ve el triunfo de los medios masivos de comunicación es también aquella que ve la mayor incapacidad del individuo para comunicarse con sus semejantes. 10. Dices, la individualidad sobre la colectividad. Ya lo dijimos. 11. Dices, decepción, angustia, desesperanza, vacío existencial, hacia dónde debemos movernos, por lo menos a estar conscientes de los cambios requeridos. La decepción resultó de las promesas del progreso, Flor, y de las desgraciadas experiencias totalitarias de este siglo. La angustia es inherente al género, difícilmente podemos despacharla, y la desesperanza resulta del déficit religioso que las estructuras terrestres, como la república, como el socialismo, como la justicia, como la democracia, todas estas no han logrado llenar. Y el vacío existencial se está llenando de la peor manera, con mafufadas pseudo-trascendentales que llevan a la demencia. ¿Hacia dónde debemos movernos, dices? Ojalá que nadie se atreva a decirme hacia dónde debo moverme. Me quitaría mi libertad y mi voluntad. Esas son decisiones de cada quien. Luego, dices, la persona es lo más importante. No entiendo qué significa esto. Yo no comulgo con esas llamadas filosofías que dicen cualquier cosa a las señoras y le cobran por ello. ¿Cuál persona? ¿Y qué es la importancia? Si no haces nada de tu vida salvo chismorrear con tus vecinos, por ejemplo, serás muy persona, pero no importarás del todo. Cumple con tu papel de hombre en este mundo. Busca el conocimiento y actúa con bondad, y entonces esta frasecilla podría empezar a tener algún sentido. Luego, dices, todos los humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. En principio sí, Flor, pero no nos quedemos en el enunciado del principio. El fuerte tiene más obligaciones que el débil. Algunos protegen y ayudan a los que no pueden, porque esta es la ley de la responsabilidad. Algunos educan y algunos reciben. Dices, conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Y yo digo, conciencia no basta. Leyes y coerción. Luego, dices, replanteamiento sobre lo que es la vida humana y el sentido de la existencia. Estas son preguntas metafísicas, hija. Cada quien da a su existencia el sentido que puede. La cuestión del sentido no se plantea para los creyentes porque está tomada a cargo por la religión. Se plantea para los no creyentes porque se vuelve un asunto privado. Luego, dices, el eterno progreso es un mito, o más bien, el progreso tecnológico no necesariamente se acompaña por un progreso moral y social. Luego dices, falta de líderes que guíen a los demás hacia la unidad. Cuidado, hija. Si buscamos líderes es que demitimos de la responsabilidad y la voluntad propia. Es la puerta abierta al autoritarismo. Es la negación de la democracia. Luego hay que definir unidad de quiénes y para qué. Luego, dices, analizar las repercusiones que pueda traer la aplicación de la tecnología.
Esas se hacen de a tiro por golpe, cuando se presenta aquel asunto que se llama necesidad. Si no, todo se queda en teoría, en analizar. Y sigues. Que la gente aprenda a pensar de una manera más crítica, sin prejuicios, y a tomar decisiones comprometidas. Yo me quedaría en que aprenda a pensar. Pensar es esencialmente un acto crítico. Liberarse del prejuicio vendría de la apertura. A más país protegido, encerrado sobre sí mismo, más prejuicio. En cuanto a tomar decisiones, depende de la voluntad y de la valentía. Es otro rubro. Sigues. Dices crear una sociedad más solidaria, entregada, justa y generosa. Fácil de decir, pero ¿cómo? No hay sociedad solidaria sin sentido de vida en común. Eso es la polis. Cedo un poco de mi libertad y mis derechos para poder vivir en ciudad. Somos una sociedad inacabada, una urbe que aún no es ciudad, un país que aún no es nación. Luego, ¿entregada a qué? La justicia es otro tema. Tiene que ver con la organización. La generosidad, en cambio, es privada. No pasa por las leyes. Dices asumir una moralidad y espiritualidad más arraigadas. Dios mío, ¿cómo se asume una moralidad? Y si es arraigada, ya no hace falta asumirla. Ahí está. En cuanto a la espiritualidad, no se asume ni se arraiga. Hay excelentes ciudadanos con una actitud moral intachable y sin un gramo de vida interior y de trascendencia. Estamos mezclando, niña. Luego, dices desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. ¿Cómo es eso de que pasas de la espiritualidad al desarrollo de las nuevas tecnologías? Orden. Mire, si digo el conejo es un animal rápido y sabroso, estoy haciendo un enunciado desordenado. Rápido es una cosa, sabroso es otro plan. Ambos son reales, pero no pueden mezclarse en una misma frase. Ahora, no estoy segura de que a la selecta élite universitaria, ustedes, les toca dirigir el futuro del país. Un buen industrial con sentido práctico serviría más en este campo, con un universitario de espíritu desordenado que mezcla todo. En cuanto a los papeles de la universidad, mira, a mí me da pánico cada vez que veo cuáles son sus productos. Tenemos en la universidad a gente que no debía haber pasado primaria, y tenemos a licenciados y doctores desechables. La universidad es la secuencia final de una educación que va mal. Ivonne Cruz me hablaba de los temas de un examen sobre teoría del conocimiento. Le pedían de citar y comparar algo así como las 28 teorías o más, y eso en primer año de filosofía. A mí me parece la peor manera de enseñar. Con eso tendremos chicos que luego escribirán una carta donde aparentemente hay 50 ideas y donde en realidad hay desorden. ¿Qué haría yo en un caso parecido? En un examen, así. Les pondría a pensar sobre el conocimiento. Hasta me podrían dar la sorpresa de agregar por su cuenta algo a las 28 teorías. Les pondría como examen el tema siguiente, por ejemplo. ¿Por qué hablamos? A ver, contéstenme, ¿por qué hablamos? Otro tema. ¿Qué perdería el pensamiento si perdiera la escritura? No es una mafufada. Esto ocurrió en el siglo VIII AC en Grecia. Tenían escritura, la perdieron, tuvieron que esperar 3 siglos más para pedirla prestada a los fenicios. ¿Qué perdería el espíritu, el pensamiento, si perdiera la escritura? Tercer tema. ¿Acaso la lengua humana sirve únicamente a comunicar? Cuarto tema. ¿Para qué sirve el saber? A ver, contéstenme. Quinto tema. ¿Acaso hay un límite al conocimiento? Sexto tema. ¿Hay saberes nefastos? Pregunta. No estoy inventando cosas, hija. Esos son temas del bachillerato que tuvieron los chicos de 17, 18 años en el baccalaureat francés. Seguimos. ¿A qué se reconoce una falsa ciencia? 7.
¿Acaso el conocimiento progresa por la acumulación de los datos? Creo que serviría mucho más que las 28 teorías. Ahí está la crisis de la educación, Flor. Eso es lo que debemos pensar en relación con la universidad, la primaria, la secundaria y la prepa. Nadie puede enseñar a nadie a ser escritor. Este es un invento que he encontrado en América al llegar y cuyo objetivo era cooptar a los escritores creándoles un ingreso. Yo me gano la vida fuera de esas redes. ¿Por qué la historia no puede ser una ciencia? Porque el papel del azar en ella es casi tan grande a veces, otras veces más grande que el de la necesidad. A lo largo del siglo y en la secuencia de Marx, hemos creído en las llamadas leyes de la historia. Ahora sabemos que estas leyes no existen. El determinismo histórico marxista no ha sabido leer ninguno de los grandes hechos de este siglo. Ni Hitler, ni Stalin, ni los campos de concentración. La historia depende de múltiples factores, donde cabe el carácter de los hombres, su demencia temporal o constante y una cantidad muy grande de indeterminados. En cuanto a la antropología, usted probablemente sabe que esta fue mi formación inicial. De hecho, mis papeles los tengo en antropología, a pesar de no ejercer como antropóloga. De todas las ramas de la antropología, tengo la convicción que solo sobrevivirán dos. Una, la etnohistoria. Dos, la etnografía. Eso es, los hechos de los hombres y sus objetos. El de la política y el de la moral no son los mismos. La política trata de hacer vivir juntos a una gran cantidad de hombres que tienen intereses dispares y que probablemente ni siquiera desean vivir juntos. La política hace retroceder los peligros de la violencia, promoviendo los valores de la coexistencia. Un buen gobernante es alguien que logre alejar de su pueblo los peligros de la guerra civil, que les dé seguridad y que logre poner en conjunto sus intereses y objetivos. Nada de eso tiene que ver con la moral, y sí con la eficacia y el conocimiento de los hombres, especialmente el conocimiento de sus vicios. El desarrollo de la inteligencia humana se debió a que el hombre comió la proteína animal. Mira, son varios factores. Varias veces en el banquete sobre paleontología he explicado la relación con sequía relativa, aparición de sabanas, los grandes simios echan a otros simios de la selva. Estos tienen que arreglárselas en el espacio descubierto de la sabana, se yerguen, se vuelven cazadores, cazados a la vez. La posición erguida libera la mano y permite el desarrollo de la posibilidad de hablar. Crece la cavidad cerebral en relación con el resto del cuerpo. Entonces, sequía, posición erguida, mano libre, garganta y cráneo transformados, etc. En la sabana hay animales que hay que cazar e impedir que lo cacen a uno. El simio echado de la selva, que era esencialmente herbívoro, se vuelve omnívoro. No es un asunto de tragarse en pastilla la proteína animal. Schumann, Schubert, Wolf y Mozart. Muchos compositores se han inspirado de la obra de Goethe. Schubert, Wagner, Berlioz. Él decía que el genio toma su bien donde lo encuentra, pero para él solo uno tuvo genio, y es Mozart. Todos los esfuerzos que hacemos para llegar a expresar el fondo mismo de las cosas se vuelve vano cuando aparece Mozart, decía Goethe. A él solo se le puede comparar con Shakespeare y a Mozart solo se le puede comparar con él. Casi todo el mundo conoce a Werther o al Fausto. El teatro, la música los han popularizado. Goethe fue poeta, novelista, teatrero. Escribió, pintó, dibujó, tradujo. Se metió a fondo en sus investigaciones científicas, anatomía, botánica, mineralogía, geología. Su nombre es la encarnación de lo monumental, lo universal. Su obra comprende, ¿saben cuánto? Más de 150 volúmenes. En vida recibió unas 20.000 cartas. Aún quedan en los archivos de Weimar unos 10.000 inéditos. Los que lo siguieron criticaron
al burro solemne, esta fue la expresión de Paul Claudel. Dejó su huella en todos, desde los románticos como Novalis hasta los contemporáneos. En él hay una felicidad, la de contemplar el mundo, de tratar de comprenderlo, felicidad de vivir. Esta obra monumental quería juntar todos los saberes de una época. Goethe era una extraordinaria esponja, una figura intelectual que beneficiaba casi de un monopolio. Estoy pensando en Octavio Paz todo el tiempo en que estuve trabajando sobre Goethe. Ha sido el paso obligado de todos los que llegaron después de él. Henry Heine lo niega, lo rechaza, Nietzsche lo critica, otros como Marx tienen un sentimiento de deuda hacia él. Hacia él se utilizan metáforas como monumento, continente, macizo. En Goethe había una energía duradera, arte, literatura, ciencia. El hombre practicó todas estas actividades hasta el final. Sale de su figura una dimensión ética. Hay en él a un viejo hipocondriaco, egoísta, gozando de un confort innegable, y hay aquel que durante mucho tiempo se apasiona por tantas cosas tan completamente diferentes. Esta imagen de clase, porque lo que hoy se vive tan difícilmente es precisamente la explosión del saber, el desbaratamiento del saber, del conocimiento, en círculos paralelos que difícilmente pueden encontrarse. El que sabe de ingeniería no sabe nada de todo lo demás, el que sabe de medicina es un burro solemne, es decir, el que sabe de literatura no sabe ni hacer las tablas de multiplicación. El enciclopedismo activo de Goethe, su curiosidad infinita, es un modelo que hay que seguir. Su gran novela es Fausto, su gran comedia fue Ifigenia, su gran tragedia, bueno, las afinidades selectivas. Fausto parece ser el opus maximum. Los límites de Goethe se ven cuando se pone a apreciar las producciones ajenas. No le atina. Hacia el final de su vida, los escritores que prometían algo, que cumplieron además con sus promesas, él ni los vio. Ignoró a Hölderlin, ignoró al joven Heine, en cambio cantó las loas de escritores sin ningún valor. Goethe ha sido un momento necesario, permitiendo a otros liberarse de él. Hacía imposible su imitación. Forzaba las demás generaciones a tomar sus distancias hacia él. Así es como se abre esta aventura que fue llamada romanticismo. Este romanticismo persevera más tiempo que los escasos 30 años del clasicismo goetheano. Su relación con Schiller tiene en él a un interlocutor que lo empuja a contradecirse en sus intenciones literarias. Olvida un poco su clasicismo cuando habla con Schiller. Olvida su perfección clásica, sale de su propio modelo. Goethe cierra muchas puertas, se encierra a sí mismo. Sin embargo, tiene una curiosidad infinita, tiene conciencia de las virtualidades que aún no han sido desarrolladas y que podrían serlo. Las teme a estas virtualidades, las teme tanto a nivel político como a nivel estético. Su lado hipocondriaco era también intelectual. Decía, llamo sano a lo que es clásico, llamo romántico a lo que es enfermo. Alemania tuvo su mito de Goethe, el escritor incomparable por encima de todos, que ha logrado ser también un gran hombre de Estado. A través de su imagen tenemos a la energía del hombre faustiano. Goethe ha creado el mito moderno de Fausto, sumando todo lo que giraba alrededor de este tema desde el siglo XVI. Bajo el Segundo Imperio, entre 1870 y 1880, el periodo en que se consolida la unidad alemana,
Goethe ha sido utilizado como un emblema nacional, porque es el representante de la energía nacional. Entre 1930 y hasta 45, en el discurso de los pequeños nazis, se utiliza también el personaje de Fausto para hacer funcionar el mito germánico. Más allá de esos símbolos nacionales y trágicos, Goethe sirvió también como cemento social. Se hacían muégano alrededor de él. Es la farmacopea cotidiana, trivial del conservadurismo que se reconocía en Goethe. Goethe era capaz de citar cualquier pasaje de la Biblia de memoria, y algunos alemanes también son capaces de citar cualquier pasaje del Fausto de memoria. El mito nacional de un Goethe banalizado ha durado un siglo. La música ha sido utilizada para mantener la memoria del texto, transformado en canto popular. Pero celebrar a Goethe hoy en Weimar tiene sentido. La ciudad se encuentra en el territorio de la ex-RDA, cerca del campo de Buchenwald. Celebrar a Goethe es recordar que no ha sido apreciado por los dirigentes nazis, a pesar de que lo han utilizado. Le preferían a Hitler. Goebbels celebró el aniversario de Hitler, pero no celebró el aniversario de Goethe. Sin embargo, las autoridades nazis han dado dinero a la asociación Goethe para que restaure en Weimar la casa del escritor. Pero Goethe no era el hombre de los nazis, porque era masón. Aconsejó a su hijo no ir a la guerra en 1806. Y también era cosmopolita, no nacionalista. Es cierto que se opuso a la emancipación de los judíos, porque esto iba en el sentido general del antisemitismo ordinario de los alemanes de la época. Ahí vemos como la pareja Fausto-Mefistófeles, con sus dos mitades, forma un mismo personaje, y este personaje era Goethe. Nació el 28 del octavo mes, agosto de 1749, en Frankfurt. Su padre es un doctor en Derecho que vive de sus rentas. Su familia es protestante. Tenía 7 años cuando empieza la guerra de los 7 años. La guerra de 7 años empieza en 1756 entre Prusia, aliada de Inglaterra, y Francia, aliada de Austria. Las tropas francesas ocupan Frankfurt y la casa de los Goethe recibe obligada al teniente del rey de Francia, un oficial francés. Así es como Goethe descubre la cultura francesa. También aprende el italiano, el inglés, el hebreo. En 1763 las tropas francesas salen de Frankfurt, la dejan. Él sigue su educación, toma clases de piano, su padre le enseña el derecho. En 1764 Joseph II es coronado como nuevo emperador del Santo Imperio Romano Germánico, y Goethe asiste a las ceremonias. Estoy hablando de una familia de notables. Luego se inscribe en la Universidad de Leipzig para estudiar Derecho. Fue empujado a eso por su padre. Se enferma, vuelve a Frankfurt, se enamora de una mujer, Susanna von Kiettinger. La mujer tenía 40 años. Como todos los jóvenes, se hace iniciar por una señora mucho mayor. Esta le inicia no solo al sexo, sino también al misticismo. En 1770 se va a Estrasburgo para terminar sus estudios de Derecho y se enamora de nuevo. Vuelve a Frankfurt, la abogacía no le interesa mucho, prefiere escribir. Charlotte Duff es su nuevo amor. De esta relación Goethe sacará los sufrimientos del joven Werther. Se pone a estudiar Spinoza. En 1774 empieza a trabajar en Fausto. En 1774 también el duque Carlos Augusto lo invita a Weimar. Ahí encuentra a la baronesa de Stein. Se aman. Charlotte de Stein le enseñará el equilibrio interior. El duque le otorga un sueldo y una casa. Se vuelve consejero privado, es decir, ministro encargado de los asuntos culturales y de algunos otros.
En 1780 es recibido como aprendiz en una logia masónica. Estudia anatomía, osteología, se vuelve maestro masón. Después de eso estudia geología. El emperador Lorenz II lo ennoblece y el duque Carlos Augusto lo nombra primer ministro. Goethe descubre el hueso intermaxilar. Estudia geología, mineralogía, botánica. En 1786 viaja a Roma, Nápoles, Sicilia, Venecia, dibuja mucho. Empiezan a salir sus obras completas. Él toma conciencia de que no tiene una vocación de pintor y decide consagrarse enteramente a su obra literaria y científica. De que no tiene una vocación de pintor y decide consagrarse enteramente a su obra literaria y científica. Había descubierto la sensualidad italiana en este viaje que hizo. Se encuentra con Cristina Vulpius y pide al duque liberarlo de gran parte de sus obligaciones políticas y administrativas. Se dedica mucho a su actividad científica. Aparece un libro llamado La Metamorfosis de las Plantas. Aparece también Torcuato Tasso. En 1792 participa con el duque Carlos Augusto en la campaña contra Francia. Toma notas para relatar esta guerra de Prusia y de los príncipes alemanes contra la Revolución Francesa. A la vez estudia óptica. En 1797 quema todas las cartas que había recibido hasta el año 92. Sigue trabajando en su Fausto. Lo visita Novalis. Las tropas de Napoleón ocupan Weimar en 1806. En 1802 él se había encontrado con Napoleón. Dos gigantes, frente a frente. En 1809 Goethe publica Las afinidades selectivas, que es un drama sobre la renuncia y una condena del adulterio. En 1812 encuentra a Beethoven. En 1816 muere su esposa Christine. En 1821 muere Napoleón y Goethe encuentra a una jovencita de 19 años. Él tenía, 74. Y quiere casarse con ella. Es su último amor. La chica se niega. El 22 de marzo de 1832 Goethe muere de una angina de pecho. A menudo las biografías no son más que un tejido de anécdotas. La vida de Goethe está hecha de viajes, de encuentros, de amores. Sin embargo, la obra no desaparece detrás de los eventos. Ahí está la amistad con Schiller y las relaciones con Napoleón y las posiciones hacia la masonería. Cuando uno se mete con una personalidad de la talla de Goethe, la sola regla debe ser la modestia. Goethe combate contra sí mismo y contra los demás. Imaginen a Frankfurt en la segunda mitad del siglo XVIII. Es una ciudad de negocio, de dinero, en la cual los banqueros, mercaderes, agiotistas se mueven. Riqueza y velocidad son lo que el mundo admira y lo que cada quien busca, escribe Goethe. Viven como quien lee un paquete de periódicos, como para acabar con él. Y dice: esto me recuerda a un joven inglés que encontré en Roma. Contaba satisfecho de sí mismo que había en un solo día despachado a 6 iglesias y 2 galerías. Goethe gustaba de la piedad. Consideraba que esta tendencia hacia la veneración podía luchar contra el egoísmo y el exceso de preocupación hacia este el yo irrisorio. Hacia Goethe, había una mezcla de admiración y de incomprensión. Goethe es el ejemplo del ser poético, es decir, un hombre atípico. Estos seres están dotados de una mirada libre sobre el mundo. Acuidad de la mirada, humor, ironía hacia sí mismo, a la vez que dureza mineral, espíritu de resistencia, gravedad sonriente.
y la gracia que nace de esta sonrisa. Es alguien que no sigue el camino hecho para todo el mundo. Goethe no apreciaba a los originales, que renegaban de todo lo que se había hecho antes de ellos. Lo insólito se encuentra, decía, no se cultiva. Ser original no es brillar a toda costa, es descubrir el corazón de las cosas. Resiste, esta será tu nobleza, decía. Los atípicos viven resistiendo. Era cosmopolita y era francófilo. Detestaba todos los odios nacionalistas. La derecha alemana trató de recuperarlo tomando pretexto de su alma germánica. Hitler escribe en Mein Kampf: la voz que hablaba en Goethe era la de la sangre. Esta burrada no fue la única que dijo Hitler. Hitler hace como si Goethe hubiera sido un precursor de sus propios delirios racistas. El autor de Fausto ha sido considerado en vida, a la unanimidad, como el mayor poeta alemán de todos los tiempos. Pero Goethe había sido alimentado por la civilización francesa, pasando por la Ilustración, las luces. Había leído todo, hasta Benjamin Constant, Madame de Staël, Lamartine, Vigny, Stendhal, Hugo, Balzac, Prosper Mérimée, Descartes, Malebranche, Montesquieu, Rousseau, había leído a Buffon, a Cuvier, todo. Goethe veneraba el teatro clásico francés, como Molière, por ejemplo. En Weimar presentó las obras de Marivaux, de Beaumarchais, admiraba a Voltaire, a Diderot. Cuando estalló la guerra entre Francia y Prusia, que terminó con la derrota de Prusia, los intelectuales alemanes se pusieron a inventar el odio hereditario. Entonces, el imperio alemán medieval ya no existía. En su lugar había una multitud de reinos, de principados, de ciudades francas. 16 de esos pequeños estados, incluyendo a Bavaria, no tenían ninguna simpatía por Prusia. La mayor parte del pueblo alemán no tenía que ver con Prusia. Goethe era un conservador, a la vez que un observador genial. Creyó ver el advenimiento de una nueva época de la humanidad, con la Revolución Francesa y luego con la llegada de Napoleón. Estaba impresionado por el hombre Napoleón, que consideraba como un genio. Fue aterrado cuando empezaron a circular textos que hablaban de las virtudes guerreras del héroe germánico, de la superioridad de su raza y de su sangre. El consejero Goethe, que todo el mundo consideraba como el mayor poeta alemán, se quedó mudo cuando ocurrió la guerra. Las autoridades prusianas se sintieron nerviosas por este silencio, querían que hablara por su lado. Le pidieron una obra y él escribió una obra que se llama El despertar de Epiménides, una obra que fue contra la guerra. A los que le reprochaban no haber escrito cantos de guerra, respondía que despreciaba el odio nacionalista. ¿Cómo hubiera podido yo odiar a una nación, es decir, Francia, que figura entre las más cultas del mundo y a la cual debo gran parte de mi propia cultura? Decía. A la vez, algunos representantes de la izquierda les reprochaban el no haberse sumado a la causa de la República. La derecha lo condenó por haber sido un traidor, amigo de Napoleón. Pero Marx y Engels lo adoraron, a pesar de su lado olímpico. La tentativa de recuperación de Goethe por la derecha se parecía a la cuadratura del círculo. El poeta se había negado a atacar la revolución de 1789. ¿Saben? Hay que recordar la historia. Hubo un breve lapso de tiempo de la razón republicana en Alemania. Y este lapso de tiempo de la razón republicana llevó el nombre de la República de Weimar. Aún muerto el poeta, su cosmopolitismo, su humanismo, tuvieron que oponerse a la demencia nazi. Goethe prohibió a su hijo Augusto de ir a combatir contra Napoleón y presintió que
lo estoy citando, escuchen, presintió que algo terrible se manifestará un día entre los alemanes en las locuras más abyectas. No podía imaginar que estas locuras más abyectas llegarían hasta la demencia nazi. Goethe ha suscitado reacciones a la vez diversas y apasionadas de parte de las mujeres. Reflejan la fascinación que ha podido ejercer. En su vida como en su obra, Goethe difícilmente podría pasar por un campeón de la emancipación de las mujeres. Una de sus fórmulas más célebres es: las mujeres son copas de plata en las cuales depositamos nuestros frutos de oro. Consagra la división de los sexos, su papel natural respectivo. Goethe tuvo hacia las mujeres una actitud que separa la esfera privada de la esfera pública, que separa la realidad de la ficción. Decía: mis personajes femeninos son mejores que aquellos que se encuentran en la realidad. En su obra de madurez hay una noción de lo femenino casi mística. La concepción goetheana del mundo contrasta con la mirada que pone sobre las mujeres, el discurso que tiene de ellas, el lugar que les otorga. Estos eran típicamente conservadores. Goethe ha engendrado reacciones apasionadas que reflejan la fascinación que ha podido ejercer. Su mirada se inscribe en una cierta historia de las mujeres. Cuando se trata de mujeres, Goethe es representativo. Cuando se trata de universalismo, Goethe era revolucionario. Entre las mujeres de Goethe, algunas solo han dejado una sombra silenciosa. Son las mujeres de uso privado, la Faustina del viaje en Italia o la pequeña obrera Christiane Volpius, que compartió su vida. Con esas mujeres, Goethe se siente ligado por la sensualidad. Son figuras mudas en su vida cotidiana, como la Filipa de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, o la vivaracha Bettina de las epigramas venecianos. ¿Cuál será su existencia? Rousseau, el itinerario de Goethe. Luego observa duramente a Goethe cuando se volvió personaje oficial. La estatua envejecida. Escribe, por ejemplo, Charlotte a Schiller: era muy gordo, con los brazos cortos, que hunde en sus bolsos. Pobre Goethe, dice. En cambio, Charlotte Kestner reduce por un tiempo la creación romántica y teatral de Goethe a su propia persona. En algunos casos, las mujeres participan directamente en la elaboración de la obra del gran escritor. La actitud de Goethe hacia ellas está lejos de reconocer públicamente este aporte. En una obra que yo quiero mucho, que se llama El diván occidental oriental, Marianne von Willemer compone poemas. Goethe la menciona en el libro de Zuleika. Tiene un nombre, es poetisa, parece competir con él, pero sola la mujer ficticia, la Zuleika, será nombrada, no la mujer real. Goethe compone los sonetos a partir de las cartas auténticas que le manda la joven Bettina Brentano. Después de la muerte del poeta, Bettina publica su correspondencia con Goethe y reintegra lo que le pertenecía. Es decir, utilizaba el trabajo de sus mujeres. Rilke hablará, por ejemplo, de este acto de Bettina cuando publicó sus cartas, y lo calificó a la vez de acto de amor y de reivindicación personal. Existo, pues. No solo soy la mujer de Goethe, existo como escritora. Goethe se cuenta de esas mujeres que parecen aventurarse en sus dominios, en sus tierras,
No apreciaba a la mujer intelectual. La razón de esta actitud podría ser la lucidez que adivinaba en algunas mujeres, en algunas de sus miradas. Rachel Bernhagen fue la más representativa de estas. Lo encontró 2 veces, lo visitó en Frankfurt, tuvieron un corto intercambio de cartas y sin embargo guardará toda su vida un interés apasionado por él. Esta relación distante es significativa de la relación que Goethe tiene con las mujeres intelectuales de su tiempo. Si tratan de entrar en su intimidad, la catástrofe es inevitable. Las echa brutalmente, definitivamente. Rachel comprendió el sentido de esta distancia. Él necesitaba de un culto incondicional hacia su persona. Él le decía: mi único amigo, mi garante, mi amo supremo. Es una relación existencial. Es lo que él necesitaba. Mi vida ha llegado a su puerto, dice Rachel. Que este hombre sepa hasta qué punto está adulado, reconocido, estudiado, comprendido, amado desde el fondo del corazón. Pepe se sobrevive a sí mismo y entra en el mito. Las mujeres escriben sobre él, lo subliman como un monumento del Olimpo, Dios Padre amante, al lado del cual busco refugio. El culto del gran hombre perdura, tendrá como efecto perverso ahogar bajo el mito y con la bendición de un siglo cada vez más misógino, ahogar a algunas mujeres muy valiosas. Hoy poco se habla de las mujeres de Goethe. La literatura universal es esencialmente masculina. Para muchos, Goethe sigue siendo la referencia cultural irrodeable, transmitida de generación en generación. Es casi un ritual transmitir a Goethe, hacerlo leer. Un ritual entre el padre intelectual, maestro, pastor, y el niño que habrá que acceder a la cultura. Saben, hay una fórmula de Goethe para cada circunstancia. Decía Amada Carreño que si no sabemos a quién pertenece una cita, decimos que es de Goethe, porque las ha dicho todas. Hay un Goethe terapéutico para el uso de cada quien. A través de él se puede hacer un estudio de las mentalidades. Aquí emerge una serie de figuras representativas, diversas generaciones de mujeres, como Cornelia, la hermana confidente, depresiva, que murió muy joven, o Catarina Elizabeth, la madre, una fuerte figura de la burguesía urbana, a quien Goethe prohibirá siempre de ir a visitarlo en Weimar. Y todas obedecían, todas tuvieron el culto esterilizante del gran hombre. Saben, Goethe es una excepción en la literatura alemana, donde el amor sensual es prácticamente ausente. Algunas de sus obras están puestas bajo el signo de Eros. Uno de sus más bellos textos poéticos, las elegías romanas, canta de la ebriedad carnal. En 1941, Bertolt Brecht escribió en su diario: no tenemos en Alemania la menor huella de sensualidad refinada. Solo Goethe y Mozart merecerían ser citados. Y este último, Mozart, tuvo la sabiduría de situar sus intrigas amorosas en lugares extranjeros. Y sigue diciendo Bertolt Brecht: la poesía no ofrece nada entre el lirismo etéreo y material y la obscenidad de las coplas de antros, porque la nobleza alemana es inapta para el placer y la burguesía es puritana. Entonces hay que preguntarse si Goethe es una excepción en este triste cuadro de la cultura alemana. Fausto, las epigramas venecianas, el
Abraham de Oriente y Occidente, occidental-oriental. Esta última obra pone en escena una espiritualización del placer carnal que abolece la frontera entre lo divino y lo profano. Varios de estos textos contradicen a la moral judeocristiana. El Goethe pagano rehabilita la carne. El eros florece, es de esencia positiva y constituye la fuente misma del conocimiento y de la creación. Las elegías romanas fueron escritas cuando volvió de su primer viaje a Italia, huyendo de Weimar. Tiene una distancia crítica, ha integrado la cultura clásica. Aquel que va a Italia era más sabio que poeta, había acumulado los conocimientos. La poesía en Goethe jamás está lejos de la ciencia, y la ciencia no se separa de una cierta experiencia poética de la vida. La revelación erótica ocupa un lugar central en el texto. Esta sensualidad crece cuando Goethe conoce a Christian Vulpius, 17 años más joven que él. Iba a ser su compañera. Era la antítesis de Charlotte Bronstein. Roma y Weimar, el presente y la antigüedad. El viajero pasea su soledad hasta que encuentra a una tal Faustina. El ojo toca cuando ve, la mano ve cuando toca, entonces comprendo el mármol, escribe Goethe. Las elegías romanas aparecen en 1795 en la revista de Schiller, llamada Las Horas. Y entonces tenemos un escándalo mayor. Todas las señoras respetables se sienten indignadas. Propercio tenía el derecho de proclamar que acababa de pasar una noche feliz con su amiguita, pero cuando Herr von Goethe practica el concubitum con su amante italiana a la vista de toda Alemania, el escándalo es a la vez literario y mundano. Herr von Goethe transgredía los códigos. Lo mismo cuando instaló en su casa y sin casorio en el centro de Weimar a la que llamaban Mamsell Vulpius. Las elegías hablan de una experiencia de placer erótico inaudita. No hay lucha entre el deseo y la prohibición, no hay culpabilidad, no hay mal, no hay melancolía, no hay asco de uno mismo. Decían, la tradición dice, post coitum omne animal triste, que después del coito el hombre es un animal triste. Pero Goethe no era triste, el placer lo elevaba en lugar de envilecerlo. La carne se hizo verbo. En aquella época se tenía el llamado mal francés, es decir, la sífilis, las serpientes que se esconden bajo las rosas del placer. La frase es de Goethe. El escándalo de las elegías es intelectual. El mayor poeta alemán proclamaba que no solo el amor carnal es fuente de felicidad infinita, sino que está en el origen mismo del acto poético. Los sufrimientos del joven Werther es un libro de una tristeza entusiasmante. Se supone que todos lo hemos leído. Un joven inocente se enamora de una chica prometida a otro, él no puede ni traicionar a su amigo ni dejar su amor y se suicida. En su autobiografía, titulada Poesía y Verdad, Goethe habla de un joven doctor en Derecho de 23 años. Se trata de él mismo, que hacía el servicio jurídico en el tribunal de una localidad. Le será siempre difícil hablar de este libro, de los sufrimientos del joven Werther. Parecía ser un joven alegre que se interesaba mucho en Jean-Jacques Rousseau, que adoraba a los niños, que aspiraba a la verdad. Su talento innegable hubiera podido llevarlo a ser Werther. Yo no sé alemán, mi acceso fue por medio de la traducción. Pero lo que sobrecoge desde el principio es el acento.
Un romance empieza con la naturaleza, el vino, el café y Homero. Hay un momento inefable. Nada ha ocurrido aún. Goethe en su autobiografía reconoce haber querido liberarse con la escritura de Werther. Quería considerar las cosas y la gente con amor. Es una gran lección. Las palabras de esta historia de amor que se termina en suicidio nombran la desgracia. Escuchamos un disparo, aparece un vecino, llega el médico, Charlotte, la amada, se desmaya, su marido Albert no sabe qué decir. Goethe accede a la fama a los 23 años. Estamos en el origen de la novela moderna. Con los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Goethe integra a la vez la novela, la poesía y la filosofía. Entonces, solo entonces, segundo, tenemos al gran Goethe. Ofrece el retrato del sabio, encarna el clasicismo de Weimar. Aparece como un guardián por encima de la excitación romántica. Irradia de él una inteligencia sana, a la orilla de una crisis de confusiones, oráculos civilinos, teorías vagas, orgías de la imaginación. Con los años de aprendizaje, y Fausto también, Goethe alcanza la perfección, le ganó al caos. Todo está clasificado y calmado. Con los años de aprendizaje, Goethe inventa un nuevo tipo de novela, que toma la forma de un comentario místico sobre el mundo real y la poesía, sobre los puntos de contacto de la esfera ideal y de la vida positiva. Esta última frase es de Goethe. Unos le reprocharán su inmoralidad, otros lo acusan de pedantismo. Las novelas alemanas no tienen muy buena fama en Europa. Desde esta obra increíble, El Simplicissimus, de Grimmelshausen, que salió en 1668. Hay picarescas, y luego pastorelas heroicas, galantes, históricas, y luego Robinsonadas. Es todo. La mayor parte de esta inmensa producción es didáctica, a diferencia de Francia, donde se publica por el placer, por el gusto de los lectores. Porque la sociedad feudal, la aristocracia alemana, es más bien estéril. Se complace en la imitación, y la burguesía está encerrada en la mezquinería de las pequeñas patrias locales, paralizada por los prejuicios religiosos, sin audacia, sin fuerza para tener un espíritu crítico emancipador. Los moralistas de la época denunciaban las mentiras de la ficción. Si se escribe ficción, es decir, novela, entonces se está mintiendo. Los pastores denunciaban la corrupción y todas estas intimidaciones paralizaban la creación literaria. Faltaba espíritu épico. Los años de aprendizaje rompen con esta esclerosis. La novela de Goethe es inevitable. Sale en 1796. Con él se van a medir más tarde Hölderlin, Novalis, Schlegel. Schlegel considera que el libro La Revolución Francesa y la filosofía de Fichte serán los tres eventos esenciales de la época. La novela de Goethe, Los años de aprendizaje, es característica de lo que pasa en la literatura en Alemania a partir de la Ilustración del siglo XVIII. Por lo que se consideraría que la novela de aprendizaje es típicamente alemana. A la vez, no se observa en el universo alemán la novela de crítica social, no hay. La novela de formación conquista una legitimidad nacional. Se funda sobre un contenido autobiográfico. ¿Por qué? Porque la sociedad se atomizaba, alzando a cada burgués a nivel del ser humano. El individualismo se encontró favorecido a detrimento del elemento político. La novela de crítica social, la novela política, es más bien francesa. La novela de aprendizaje, de formación, es alemana. La formación no consiste simplemente en educar. Es un proceso activo que concierne a los individuos, los pueblos, la humanidad entera. La formación es la base de una evolución de cada quien.
Schiller insiste en la necesidad de alcanzar una formación personal, una verdadera humanidad. Schiller escribe: todo hombre lleva en él a un ser idealmente puro, y la gran tarea de su existencia es encontrarse. En Alemania la formación va a designar la finalidad intelectual, moral, estética del hombre. Se forma el individuo, no por una adquisición de conocimientos, sino por un perfeccionamiento interior. Se le vuelve enteramente dirigido hacia la humanidad, de la cual él es el depositario. El héroe de Goethe es el ejemplo de aquel que lleva en él mismo la humanidad entera. En una carta de Goethe, él llama a que nos examinemos en cualquier circunstancia de la vida. Estamos condicionados por el exterior y, sin embargo, la libertad nos ha sido dada para forjarnos en el interior, cualquiera que fueran los obstáculos que se manifiestan. Dice Goethe inventa la noción de novela de aprendizaje o de formación. Hay que oponer dos sistemas narrativos. El primero, la epopea donde el héroe actúa al exterior, es en el mundo que sus hechos engendran cambios significativos. En cambio, en el segundo, el género novelístico, el mundo y los hombres ejercen desde el exterior su acción sobre el héroe. Lo que se representa entonces es la